Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema de los derechos reales. El objetivo de abordar este tema es que el educando conozca la clasificación de los bienes, la propiedad y la posesión en época romana. El derecho real forzosamente presupone la existencia de una cosa sobre la cual va a recaer la conducta autorizada al titular. Entendiéndose por cosa o bien, según el derecho romano, no todas las cosas podían ser susceptibles de apropiación por el particular. Estas eran las cosas que estaban fuera del comercio, res extra commercium. Las cosas que sí podían ser apropiadas por los particulares eran aquellas que estaban dentro del comercio, res in commercium. Las cosas podían estar fuera del comercio por razón de derecho divino o de derecho humano. Estaba fuera del comercio por razones de derecho divino. La res sacra o sagrada, como los terrenos, edificios y objetos sagrados al culto. La res religiosae, que eran cosas destinadas al culto doméstico, como los sepulcros. Y la res sanctae o santa, como los muros, las puertas de las ciudades destinadas a proteger la divinidad. La res comunes son aquellos cuyo uso es común a todos los hombres, como el aire, el agua corriente, el mar y la costa del mar. Res publicae, que pertenecen al pueblo romano, considerado como un ente jurídico, como las carreteras, los puertos, los ríos, los edificios públicos y las calles de las ciudades. El res mancipi y res non mancipi. Este criterio de clasificación es muy antiguo. Entre las res mancipi incluye a los terrenos y casas propiedad de los ciudadanos romanos, situados en suelo itálico, a las servidumbres de paso o de acueductos constituidas en estos terrenos, así como a los esclavos y a los animales de tiro y carga. La clasificación que estamos estudiando tenía razón de ser en la época más antigua, cuando también existía una gran diferencia entre los ciudadanos y los peregrinos y entre los terrenos itálicos y los terrenos provinciales. Al desaparecer estas diferencias, también desapareció la razón de ser de la clasificación, que fue abolida formalmente por Justiniano, al igual que la mancipatio. Las cosas inmuebles o cosas muebles. Esta distinción vino a sustituir a la anterior, siendo los bienes inmuebles los más importantes. Entre ellos tenemos a los terrenos, edificios, muebles son los demás bienes. En el derecho imperial, la enajenación de las cosas inmuebles requería de mayores requisitos y de forma solemne. Cosas corporales e incorporales. Son corporales las cosas que pueden apreciarse con los sentidos, que son tangibles, que pueden ser tocadas. Son incorporales las cosas no tangibles, como un derecho o una herencia. Cosas divisibles e indivisibles. Las cosas divisibles son aquellas que son sin detrimento de su valor, pueden fraccionarse en otras de igual naturaleza, como una pieza de tela. Por ejemplo, las cosas indivisibles, por el contrario, no pueden fraccionarse sin sufrir menoscabo. Tal es el caso de una obra de arte. Cosas principales y accesorias. Son principales aquellas cosas cuya naturaleza está determinada por sí sola y sirven de inmediato y por ellas mismas a las necesidades del hombre, por ejemplo, un terreno. Son accesorias aquellas cosas cuya naturaleza y existencia están determinadas por otra cosa, de la cual dependen. Por ejemplo, un árbol. Pertenecen a la categoría de las cosas accesorias los frutos, que son los productos de una cosa y que adquieren individualidad al separarse de la cosa principal. Son cosas fungibles y no fungibles. Son cosas fungibles las que pueden ser sustituidas por otras del mismo género, como el vino, el trigo o el dinero. Para los romanos, estas cosas se individualizaban al contarlas, pesarlas o medirlas. Son cosas no fungibles las que no pueden sustituirse las unas por las otras, ya que están dotadas de individualidad propia, ¿verdad? Un cuadro, por ejemplo. Cosas consumibles y no consumibles. Las cosas consumibles son las que generalmente se acaban con el primer uso, como las comestibles. El dinero también es consumible porque su uso normal lo hace salir del patrimonio. Las cosas no consumibles son las que pueden usarse repetidamente, como los muebles de una casa o la casa misma. Entraremos a ver la posesión. La definición de posesión dice que la palabra posidere, de donde posesión se deriva, contiene a su vez la palabra sedere o sentarse, sentarse o asentarse en una cosa. De ahí la definición de posesión como el poder de hecho por una persona
ejerce sobre una cosa con la intención de retenerla y de disponer de ella como si fuera propietario. La posesión es una de las figuras jurídicas más difíciles de estudiar. Ello es así porque la institución ha sido objeto de múltiples interpretaciones desde la época de Roma hasta nuestros días. Muchos de los romanistas contemporáneos afirman que para el derecho romano la posesión no era un derecho, sino una sustitución de hecho. Así, por ejemplo, en relación con el postriminio, Papiniano dice, por lo demás, si el comprador, antes de adquirir la propiedad de una cosa por usucapión, hubiese sido capturado por los enemigos, se estimó procedente que la usucapión interrumpida no pueda reintegrarse por el derecho del postriminio, porque la usucapión no se realiza sin la posesión, y la posesión es sobre todo un hecho y la situación de hecho no entra en el derecho de postriminio. La posesión de hecho, o sea, el que una cosa esté bajo el control de una persona, no es difícil de entender. Constituye un hecho natural que tiene relevancia para el derecho, ya que solo la adquiría en el momento en que desempeña determinada función de naturaleza jurídica, como el ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber, violación de un deber, supuesto para la producción de una consecuencia, derechos y deberes, o su modificación, transmisión o extinción. Los elementos de la posesión. La posesión se constituye, ¿verdad?, por la reunión de dos elementos. El primero, de carácter objetivo, se llama corpus. Se llama corpus. Barbaridad. La posesión constituye, por la reunión de dos elementos, el primero, de carácter objetivo, se llama corpus y es precisamente el control, poder físico que la persona ejerce sobre la cosa. El segundo elemento tiene carácter subjetivo y se denomina animus possidendi o simplemente ánimo, y consiste en la intención o voluntad del sujeto de poseer la cosa, reteniéndola para sí con exclusión de los demás. Para adquirir la posesión es necesario la reunión de ambos elementos. Los romanos distinguieron varias clases de posesión: la posesión justa e injusta, y la posesión de buena fe y de mala fe. La posesión es justa cuando se adquiere sin perjudicar a un anterior poseedor. Esto es, que se adquiere sin vicio. Por eso también se le llama posesión no viciosa. La posesión injusta implica lo contrario al adquirirla: se dañó a otro poseedor. Esta posesión también se conoce como posesión viciosa y aparecía cuando se adquiría violentamente y clandestinamente. La posesión también puede ser de buena o de mala fe. Es de buena fe cuando el poseedor cree tener derecho a la posesión, y es de mala fe cuando sabe que no lo tiene, como el caso del ladrón. El poseedor de buena fe, con el transcurso del tiempo, puede convertirse en propietario por usucapión. Además, se hace dueño de los frutos hasta el momento en que el verdadero dueño le reclame la cosa poseída, y tiene derecho a los gastos necesarios y útiles que hubiere hecho para la conservación del objeto, y puede retenerla hasta que le sean pagados. El poseedor de mala fe jamás se convierte en propietario. Además, debe devolver todos los frutos y solo tiene derecho a recuperar los gastos necesarios. Cualquier poseedor podía pedir la protección posesoria por medio de los interdictos, tanto el de buena como el de mala fe, siempre que no lo hiciere en relación con la persona de quien hubiera obtenido la posesión de forma viciosa, esto es, con violencia, clandestinamente, en precario. La protección posesoria. Existen dos grupos de interdictos para proteger la posesión. Unos se ejercen ante la amenaza de despojo y son aquellos que sirven para retener la posesión. El interdicto retinendae possessioni se utilizan antes de que el despojo se consume. Esto es, cuando alguien perturba la posesión. Los otros se utilizan cuando el despojo ya se realizó, para pedir la restitución del objeto. Son los interdictos que sirven para recuperar la posesión: interdicta recuperendae possessioni. El interdicto retinendae possessionae. A este grupo de interdictos que se utilizan para retener la posesión encontramos uno referente a la posesión de bienes inmuebles, que se llama interdicto uti possidetis.
y otro que se utiliza para la conservación de bienes muebles que se llamaba interdicto Utrubi. El interdicto Uti Possidetis, como ya dijimos, este interdicto servía para conservar o retener la posesión de bienes inmuebles y se otorgaba al que estuviera poseyendo, vale decir, al poseedor actual del inmueble, para que se defendiera de cualquier perturbación. De este modo, el poseedor lograba mantener la posesión actual, siempre y cuando ésta no fuera viciosa, pues si la había obtenido con violencia de forma clandestina o en razón de un precario en relación con el adversario, el pretor le ordenaba devolver el inmueble. Protección posesoria. El interdicto Utrubi, como sabemos, este interdicto se usaba para conservar la posesión de bienes muebles. Se otorgaba al litigante que hubiera poseído el objeto en cuestión por más tiempo durante el último año, por lo tanto era también un interdicto dúplex. Y al igual que en el caso anterior, aunque su carácter fuera esencialmente prohibitorio, también podía servir para recuperar la posesión. El interdicto recuperendae possessionis. Entre los interdictos que sirven para recuperar la posesión existen tres, que son el interdicto unde vi y el interdicto de precario y el interdicto de clandestina o posesiones. El interdicto unde vi, este servía en los casos en que se era desposeído por la fuerza. Esto es violentamente de un inmueble. Aparecía en dos formas distintas, de vi y de vi armata. Esta última se utilizaba para defenderse cuando la desposesión se había realizado con la ayuda de hombres armados. La protección posesoria interdicto precario, este interdicto lo otorgaba el magistrado para pedir la restitución de una cosa mueble o inmueble que se había dado a título de precario cuando el precarista se negaba a devolverla. El interdicto de clandestino posesiones, este interdicto se daba contra la desposesión oculta y maliciosa de un inmueble. Los tres interdictos que acabamos de analizar servían para recuperar la posesión y por lo tanto son interdictos restitutorios. Los tenía cualquier poseedor para defenderse en esos tres supuestos. Su ejercicio, por regla general, solo se excluía en relación con la persona de quienes se hubiera obtenido la posesión de forma viciosa, esto es, con violencia, clandestinamente o precario. Entraremos a ver la propiedad, la terminología y concepto de propiedad. Los romanos usaron diferentes vocablos para designar al derecho real de propiedad. El más antiguo es el término mancipium, después usaron la palabra dominus y finalmente la de propietas. Las fuentes romanas no nos proporcionan una definición del derecho real de propiedad, de modo que en este libro adoptaremos una definición moderna del autor mexicano Guillermo Flores Margadán, el derecho privado romano, que afirma que la propiedad es el derecho de obtener de un objeto toda satisfacción que éste pueda proporcionar. El derecho romano reglamentó la propiedad privada, otorgándole, como acabamos de mencionar, facultades muy amplias al propietario, pero también, y en atención al interés social, estableció limitaciones a esas facultades. Entre estas limitaciones encontramos la siguiente: prohibición de enterrar o quemar cadáveres dentro de la ciudad, obligación de los vecinos de permitir el paso por el fundo propio cuando se estropeara la vía pública. Asimismo, los propietarios de fundos ribereños debían permitir el uso público del río y su ribera para fines de la navegación, y el propietario de un fundo en donde se encontrara una mina debía permitir las excavaciones hechas por un tercero, siempre que éste pagara una cantidad al propietario y otra al fisco. Hablaremos de las clases de propiedades. En el derecho romano existieron varias clases de propiedades: la propiedad quiritaria y la propiedad bonitaria. El derecho romano conoció una doble reglamentación de la propiedad. La primera es que establece que el derecho civil, ¿verdad? Y se llama propiedad quiritaria dominium ex iure quiritiumi. La otra, que apareció con posterioridad, fue establecida por el derecho honorario y se denominaba propiedad bonitaria.
La propiedad adquiritaria fue la única forma reconocida por el derecho civil que exigía para su constitución los siguientes requisitos. Uno, que el sujeto fuera ciudadano romano, que la cosa estuviera en el comercio, que si el objeto era inmueble debía estar situado en suelo itálico. Su transmisión debía hacerse por los medios solamente del derecho civil, la emancipatio o la in iuris cessio, por ejemplo. La protección procesal de la propiedad adquiritaria se lograba a través de la acción reivindicatoria, que era una acción real que tenía el propietario en contra de cualquier tercero para pedir que se le reconociera su derecho y, en su caso, que se le restituyera el objeto. La propiedad bonitaria se configuraba cuando faltaba alguno de los requisitos exigidos por el derecho civil. Solamente la reconocía el derecho honorario, pero con el transcurso del tiempo por usucapión se podía convertir en propiedad adquiritaria. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto a la clasificación de los bienes. Muy buenos días.